Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación y síntesis del capítulo número 6 del libro Aproximación Histórica de la Educación Física en Colombia, del autor Jorge Alfredo Zavala Cubillos. Este capítulo número 6 se llama Nueva Fase de Transición y nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Guerrero García y quienes habla Manuel Giovanni Correa. Esta presentación va para el espacio académico Historia del Deporte del docente Rafael Antonio Morales. Vamos entonces a pasar con el índice, en donde vamos a ver, como les decía, el capítulo número 6, nueva fase de transición, y entre sus puntos o subtemas más importantes está el 13 de junio de 1953, la Revista Colombiana de Educación Física, PRODEA, CODUC, el Congreso Bolivariano en Barranquilla, la comparación y, digamos, el contrastar noticias y artículos con los temas más relevantes de este capítulo. Y por último, las referencias. En este primer subtema de este capítulo 6 de nueva fase de transición, encontramos en el libro de esta fecha, que es el 13 de junio de 1953. Y lo que nos habla el autor Jorge Zavala es que en esta fecha del 13 de junio de 1953 es que después del golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, digamos que el deporte colombiano se da mucho más a la participación, un poco a la alegría, más específicamente al regocijo por parte del doctor Darío Echandía, en donde se da en este golpe de Estado la caída de Laureano Gómez, que en su gobierno tuvo más de 300.000 muertos. Entonces también allí hablaba de que hubo un cambio de condiciones claramente políticas en el país y que se llegan a desmovilizar, por ejemplo, la guerrilla o las guerrillas de los llanos. Entonces empiezan a generar reuniones entre diferentes organizaciones y empieza un poco a revivir o a renacer y a retomarse el deporte. Pasando con el segundo subtema, es la Revista Colombiana de Educación Física. Entonces nos habla de que con base en lo anterior, ya cuando está instaurado el gobierno del general Rojas Pinilla, se da por parte de la Escuela Nacional de Educación Física, que en ese momento era masculina y femenina, se da la creación de esta Revista Colombiana de Educación Física, son los promotores. Y que esto es un proceso de, lo que buscaban con esta revista es dar información o hacer un proceso para generar información y comunicar y también estimular el acercamiento de los jóvenes que estaban interesados en estudiar educación física en este momento en las escuelas superiores de educación física precisamente. Entonces, se dan 3 primeras ediciones, las cuales son impresas y pues repartidas, y la edición número 4 se da en el año de 1989. Siguiendo con la Revista Colombiana de Educación Física, entonces vemos que en el año de 1954 hay un gran clamor y un gran interés de los jóvenes por estudiar educación física en las escuelas superiores de pedagogía. Entonces, como les decía, en este gobierno de Gustavo Rojas se da la Universidad Pedagógica Femenina y en 1958 se unifica la Escuela Nacional de Educación Física, tanto femenina como masculina, y son aceptadas en la Universidad Pedagógica Femenina, y ahí se vuelve lo que es la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces ya se permite estudiar tanto hombres como mujeres. Y allí es donde se crea la Facultad de Educación Física, que conocemos actualmente, y es nuestra alma mater. Nos habla allí el autor Jorge Zavala en el libro. Es a partir de la Escuela Nacional de Educación Física, primeramente la Universidad Pedagógica Femenina, se unifica en la Escuela Nacional de Educación Física Femenina y Masculina, y allí se aceptan en la Universidad Pedagógica Femenina para crear la Universidad Pedagógica Nacional y empiezan a estudiar hombres y mujeres y se da la creación de la Facultad de Educación Física. Pasamos con el tercer subtema, que son los séptimos Juegos Atléticos Nacionales. Estos juegos fueron en el año 1954 en la ciudad de Cali y la organización
fue muy importante y muy relevante, ya que tuvo la participación de varias asociaciones nacionales y también de ligas departamentales, que estuvieron toda la totalidad de los departamentos y de las ligas departamentales representando para el momento. Y también algunas intendencias que vimos allí en el capítulo, como por ejemplo la del Caquetá, pues los Juegos Atléticos Nacionales, los séptimos Juegos. Siguiendo con el siguiente subtema, que es el primer Seminario Nacional de Educación Física. Este seminario fue convocado por el gerente del Fondo Universitario Nacional, nuevamente en la ciudad de Cali, y se realizó entre el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1956. Allí participaron 20 universidades que estuvieron representando, como también escuelas nacionales, y estuvo el representante de las Naciones Unidas y también el representante del Ministerio de Educación Nacional. Como temas principales o unos puntos más relevantes que se encuentran allí en el capítulo, vemos que se dio el control de desarrollo del estudiante desde su ingreso a la universidad y también la permanencia que tiene a través de los años y por medio de la educación física. Y otro también muy importante para el momento era que se buscaba introducir en las universidades la cultura de la educación física y que esta cultura y esta promoción de la educación física debería ser obligatoria en todas las carreras, por lo menos durante los 2 primeros años de cualquier carrera. Y aquí pasamos con mi compañero. Bueno, seguido, este capítulo nos habla sobre el apartado de promotor del deporte aficionado y pues sus siglas son PRODEA. ¿A qué hace referencia este? Entonces, digamos que hace referencia o empieza con el autor destacando que la administración anterior de la época, debido pues digamos que a sus inconsistencias, había tenido o había causado ahuyentando miles de deportistas de pistas, canchas, estadios y escenarios deportivos. Esto se da finalizando el año de 1956. En consecuencia de eso, se da la tarea entre atletas de la Liga de Cundinamarca, la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física, junto con la Sección de Educación Física de Bogotá y algunos estudiantes de la Escuela Nacional de Educación Física, de citarse los días sábados, domingos y los días festivos, con la finalidad de realizar prácticas deportivas de sus preferencias. Entonces, pues se citan los fines de semana para realizar este tipo de actividades y prácticas deportivas, lo cual pues definen como PRODEA. ¿Esto qué significa? Que pues digamos que era un tipo de proyecto o una institución que promovía el deporte amateur. Entonces era tomado como un voluntariado deportivo para la época. Esta es la razón de sus siglas. Entonces, promotor del deporte aficionado. Em, ya que pues en la época los valores deportivos se estaban viniendo a menos y lo que querían era pues recuperar ese sentido, ese significado y esa esencia. Esta experiencia tuvo, digamos que validez durante varios años y trajo grandes enseñanzas, lo que facilitó y mejoró una conducción en la orientación deportiva de la época. La siguiente, por favor. Bueno, para agregar una cosa del anterior, en ese momento ya había sido depuesto el general Rojas Pinilla y pues fue reemplazado por la Junta Militar de la época, em, lo que también conllevó a la conformación del Frente Nacional. Entonces digamos que este era el contexto histórico y político de la época. Seguido entonces, el otro apartado que nos muestra el autor y el libro es el Consejo Deportivo Universitario Colombiano, como vemos las siglas, el CODUC, el cual consistía en tener la Dirección Nacional de la Educación Física de o por parte del Ministerio de Educación también. Lo que tenía como propósito era crear un fondo universitario nacional con el concurso de la ACPEF. Entonces se dieron también a la tarea, en conjunción y en congregación todas estas instituciones, de organizar los primeros Juegos Nacionales Universitarios, entonces los cuales se llevaron a cabo en la ciudad universitaria de Bogotá. Este evento se dio a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del año de 1958. Em, para el evento se tuvo una asistencia masiva, entre los cuales pues digamos que
participaron 20 universidades existentes en el país hasta entonces o para la época. Con la realización de estos primeros Juegos Nacionales Universitarios, se llevó a cabo además el primer reinado del deporte universitario. Fue un torneo pues que se realizó para la época y en paralelo, y en el cual pues digamos que se eligió la primera reina nacional del deporte universitario pues de Colombia. La candidata que fue elegida para la época o fue Isabel Rivera Estrada, la cual pues era una estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Igualmente fueron convocadas, digamos que muchas universidades, las cuales enviaron muchos delegados con el objetivo de, pues digamos que organizar el deporte universitario a nivel nacional. Esto para volver a reestructurar y darle como una orientación y una organización y darle como un sentido a la educación superior de la época. De acuerdo con, digamos que, con el Seminario Nacional de Educación Física que se realizó en Cali en 1956, se dio pues esta idea y se dio pues esta iniciativa y se llevó a cabo pues digamos que todo este proyecto. Simultáneamente se llevaron unas deliberaciones por parte digamos ya de las normas y de las leyes en el cual se constituyó el Consejo Deportivo Universitario Colombiano, que es del cual estamos hablando. Entonces, para la época se eligió como presidente al profesor Jorge Zavala Cubillos, el cual pues en el momento era licenciado de Educación Física y también pues era estudiante de la Universidad de América en la Facultad de Arquitectura. Para el año de 1960 se dan los segundos Juegos Deportivos Nacionales. Estos se realizan y se llevan a cabo en la ciudad de Medellín. em, y pues digamos que ya se encontraba constituida la Asociación Colombiana de Universidades, la cual se integra, digamos que se congrega con el Consejo Deportivo Universitario Colombiano. Entonces, que digamos que este apartado nos habla sobre pues estas situaciones y sobre todas estas, digamos que proyectos que se llevaron a cabo para la época. La siguiente, por favor. El último apartado habla sobre el Congreso Bolivariano que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla. Este tuvo lugar en el año de 1955, donde pues se realizan los terceros Juegos Bolivarianos en la ciudad de Caracas. Se realizan allí por consenso de los profesores de educación física asistentes a los terceros Juegos. Digamos que se realizó el primer llamado, en consecuencia de esto, se realiza el primer llamado Congreso de Educación Física Bolivariano y posteriormente y también simultáneamente o paralelamente se llevan a cabo los juegos de los congresos bolivarianos de educación física. Entonces digamos que para la época, y acá digamos que nos hacen referencia, es que el Congreso Bolivariano y los juegos se empiezan a realizar de manera paralela y simultánea. Entonces, la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física organizó en la ciudad de Barranquilla en el año de 1961 entre el 13 y el 16 de diciembre. Y pues como estamos refiriendo, se realizó simultánea y paralelamente con los cuartos Juegos Bolivarianos. Entonces se realiza también el segundo congreso en la dependencia de la Dirección Departamental de Educación Física del Atlántico. Asistieron delegados de países como Ecuador, como Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. Entonces, para esta época nos hacen referencia a que se realiza el segundo congreso y se realizan también, digamos que para el año de 1961, los Juegos en la ciudad de Barranquilla. Em, en este apartado es importante también destacar que la delegación de Venezuela, em, digamos que envió al delegado, al profesor Manuel Gallego, el cual digamos que hizo un aporte muy importante en el tema de la gimnasia rítmica, la cual fue dirigida por la profesora chilena Nelly Gómez. Ambos eran pertenecientes a la Escuela Pedagógica de la Educación Física de Caracas. Colombia también presentó para la época, junto con alumnos de la Escuela Nacional de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, em, un, un proyecto o un evento
el cual se denominó la misión Fulbright. Y se realizaron pues presentaciones en el Coliseo de la Dirección de Educación Física del Atlántico, que fue donde se realizaron los juegos. Em, También digamos que por estos encuentros se realizaba el contraste o la comparación, que también digamos que se realizaban actividades en Europa, como la gimnastrada, se le llamaban en Europa, a estas digamos que a estos eventos que se realizaron para la época de gimnasia rítmica en Europa también estaban, y por medio de los periódicos y pues de las noticias se contrastaban estos eventos que se realizaban en diferentes partes del mundo. La delegación venezolana entonces trajo esta iniciativa acá pues a Latinoamérica para dicha época, para estos juegos. em, También digamos que con una influencia de la gimnasia americana, lo cual que pues se realizaba también digamos que en Norteamérica, y digamos que se acordó que para el futuro se llevaran a cabo trabajos escritos de intercambios culturales, experiencias y discusiones, así como pues evidencias de todas estas características, de todos estos eventos, y digamos que ponencias también que se presentaran acá en el país, en nuestro país, y pues en los juegos y en los congresos. Entonces digamos que esto es lo más importante de este apartado, y con eso concluimos el capítulo 6 del libro de aproximación histórica de la educación física en Colombia. Listo. Ahora a continuación vamos a seguir con la comparación y el contraste con artículos y noticias que encontramos de las situaciones y pues de los eventos más importantes que se destacan en el capítulo 6 y en los apartados que acabamos de exponer. Entonces ya le doy paso a mi compañero. Bueno, entonces, para hacer la comparación con artículos y noticias de los temas más relevantes y con base en la temática del capítulo número 6, tomamos como referencia este artículo de Víctor Jairo Chinchilla del año 1999 llamado Historiografía de la Educación Física en Colombia. Este es un artículo el cual narra, y en este segmento que tomamos como referencia, este es un artículo que está publicado en la Universidad Pedagógica Nacional en su página, y tomé este apartado que me va a permitir leerles específicamente, ya que nos hace la relación y nos contextualiza desde el Instituto Nacional de Educación Física, su avance hasta la Nacional de Educación, y también nos habla de la Escuela Nacional Física, tanto femenina como masculina, y allí cómo se avanza a partir de la Universidad Pedagógica Femenina, la Constitución y la unificación hasta llegar a la Universidad Pedagógica Nacional y la Facultad de Educación Física. Entonces, voy a permitirme leerles desde acá. Primero como dependencia directa del Ministerio de Educación Nacional y posteriormente de la universidad, de donde fue expulsado para pasar a la Escuela Normal Superior. Cuando esta última se cierra en el gobierno de Laureano Gómez, que hablamos acá en este capítulo, funciona la Escuela Nacional de Educación Física Femenina y la Escuela Nacional de Educación Física Masculina. Posteriormente, estas se integran en la Escuela Nacional de Educación Física, que 2 años más tarde se incorpora a la Universidad Pedagógica Femenina para constituir la Universidad Pedagógica Nacional, y esto es de lo que les hablaba cuando ya se da la creación de la Facultad de Educación Física. Entonces, continúo. La historia del alma mater de la educación física colombiana permite apreciar las motivaciones políticas de los personajes y las tendencias conceptuales iniciales de la formación de profesores de educación física en Colombia, a través de la asesoría de la misión chilena, influenciada a su vez por la Escuela Gimnástica Sueca, que se basaba en fundamentos fisiológicos y anatómicos para la educación del cuerno y del movimiento. Entonces, ese es un apartado muy interesante porque nos habla desde lo que veíamos anteriormente con el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, lo que vimos en este capítulo que nos planteaba el autor Jorge Zavala, de la creación de la Facultad de Educación Física, la unificación para pasar de la Universidad Pedagógica Femenina a donde estudiaban ya hombres y mujeres en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, es un apartado muy interesante este artículo
de Víctor Jairo Chinchilla va de la mano con lo que llamamos en el capítulo y con la historia a través de los capítulos que nos cuenta el autor Jorge Zavala y más específicamente en este capítulo 6. Por eso la contrastación con este artículo, Historiografía de la Educación Física en Colombia de Víctor Jairo Chinchilla en 1999. Continuamos con mi compañero. Bueno, acá también digamos que hay un pequeño apartado. Este lo tomamos de un repositorio de la Universidad del Rosario, el cual también utilizamos para el capítulo, uno de los capítulos anteriores, que también tenemos que realizar el contraste, el cual pues habla sobre el deporte de la época, más haciendo referencia al ciclismo, pero pues se encuentra digamos que muy específicamente la parte del PRODEA y pues del desarrollo de este promotor del deporte amateur. Entonces pues también me permitiré leer este pequeño apartado que habla sobre este tema y pues esta constitución de este proyecto, que es el funcionamiento del deporte como una alianza entre organizaciones oficiales y privados. También se dio en la promoción para practicar deportes. Desde antes de la llegada de Rojas al poder, PRODEA, Pro Deporte Amateur, buscaba incentivar el deporte en la población. Esta organización de carácter privado apoyaba el deporte aficionado en Colombia, realizando múltiples competencias a nivel regional. A pesar de ser de carácter privado, PRODEA también brindó su apoyo a Rojas. Durante la celebración del primer aniversario de la llegada de Rojas al poder, el 13 de junio de 1954, se realizó una carrera de atletismo en Bogotá en homenaje al gobierno de las Fuerzas Armadas. Prodea se encargaba de realizar todo tipo de espectáculos deportivos con los aficionados como campeonatos de baloncesto, carreras de atletismo o de ciclismo, sobre todo en barrios populares de las ciudades. Los eventos eran exclusivos para aficionados, es decir, sin la dedicación constante para el entrenamiento que tenían los participantes en las competencias de ligas ni la preparación técnica que estos deportistas buscaban. Entonces, pues acá hace mucha referencia y enfatiza mucho en que pues esto era un proyecto de promoción de deporte amateur, como pues nos lo indican en el capítulo. En las referencias pues encontrarán también el trabajo completo y digamos que también se extiende un poquito más, pero pues este apartado, esta parte era como la más importante y la más significativa para contrastar con el capítulo 6. Y la siguiente, o el siguiente artículo o trabajo que encontramos, se llama, o bueno, pues digamos que su apartado es el 6.5, también están las referencias, el trabajo completo se llama Reseña Histórica de Juegos Universitarios Nacionales. Entonces también este nos habla sobre cómo la consolidación y la creación de Ascun Deportes y digamos que todo cómo se va consolidando los Juegos Nacionales Universitarios desde su primera versión, acá como lo podemos ver, se dan en Bogotá entre los años 1955, 1956, 1957 y como nos lo señala pues digamos el capítulo, los primeros en el año 1958. Se da entonces esta consolidación de los Juegos Nacionales Universitarios em, ejecutados pues por Ascun Deportes, ya que pues es el principal programa y casi único hasta la fecha, que pues promueve y es el encargado de realizar estos eventos. Y ya más adelante encontramos las referencias para que pues puedan ver, acá están los tres trabajos, los tres artículos para pues revisar el contraste y pues digamos que ahí terminaríamos nuestra presentación y nuestra síntesis del capítulo 6. Y por último, la referencia del libro.